Vista conjunta de causas, roles 3127, 3149, 3181, 3172, 3173, 3174, 3177, 3185, 3187, 3218. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y del inciso segundo del artículo 17b de la ley 17.798. Interpuesto por don Khaled Olwan, Juan Guzmán Alviña y Cristóbal Donoso Flores, Francisco Yáñez Rodríguez, Vicente Valdivia Contreras, Cristian Vargas Leiva, Nicolás Gutiérrez Ayala, Luis Arteaga Sepúlveda, Eladio Primitivo Carvajal, y Hugo Miranda Tavilo y Juan Tavilo Miranda. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leiva. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta en las causas roles ya enunciadas, en tanto en todas estas son impugnados el artículo 17b de la ley 17.798, que mandata al sentenciador penal a no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos de dicho articulado lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal, y el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, que establece como improcedente la facultad de decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la ley 17.798, que enuncia: los requirentes de las causas 3127, don Khaled Olwan; 3172, don Francisco Yáñez Rodríguez; 3173, don Vicente Valdivia Contreras; 3174, don Cristian Vargas Leiva; 3187, don Eladio Primitivo Carvajal; y 3218, han sido formalizados y, en algunos casos, acusados por, entre otros, delitos previstos y contemplados en la Ley de Control de Armas, encontrándose a la espera de la celebración de los respectivos juicios en distintos tribunales orales en lo penal del país. A su turno, los requirentes de las causas 3149, don Juan Guzmán Alviña y don Cristóbal Donoso Flores, en causa acumulada del rol 3181, presentado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso; 3177, don Nicolás Gutiérrez Ayala; y 3185, don Francisco Lipimán Calpán, ya han sido condenados en sede de juicio oral y o procedimiento abreviado, con penas no superiores al presidio menor en su grado máximo, reconociéndose a su respecto, en todos los casos, la atenuante e irreprochable conducta anterior. Más, dada la imposibilidad de efectuar rebajas bajo el marco penal abstracto, las sentencias de estilo han dispuesto el cumplimiento efectivo de las diversas penas privativas de libertad. Todas estas causas se encuentran con vista o acuerdo suspendido ante las Cortes de Apelaciones del país por decisión de esta magistratura al acoger a trámite estas acciones constitucionales deducidas, con la excepción de la causa rol 3185, que fue suspendida al día siguiente de la expedición del fallo condenatorio en el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Los Ángeles. En todos los requerimientos de inaplicabilidad recién enunciados, con la salvedad del rol 3177, en que solo es impugnada la norma prevista en la Ley de Penas Sustitutivas, se señala un conflicto constitucional caracterizado porque las normas que reprochan producirían un resultado contrario a la Carta Fundamental en diversos apartados. En primer término, los actores enuncian que los preceptos reprochados contravendrían el artículo primero de la Carta Fundamental, en tanto la Constitución, al establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, implica que ningún ser humano es más que otro en cuanto a dichos valores. De esta forma, la igualdad se torna en una opción ético-social básica que el Estado debe propugnar y concretar, cuestión que no se materializaría al establecer la pena privativa de libertad como única opción a aplicar por el sentenciador penal. Acto seguido, la aplicación de las normas contravendría en el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19, numeral segundo constitucional, que se concretiza en el valor de la no discriminación, prohibiéndose la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal y que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores todos que son enlazados con lo que se establece en los artículos 1.1 y 24, ambos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tercer apartado, y desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución Política, los actores hacen presente que las normas que solicitan su inaplicabilidad atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas proporcionales, con una adecuada correspondencia o adecuación que siempre debe existir entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. Conforme hacen presente, la proporcionalidad de las penas se relaciona inequívocamente con la igualdad en la aplicación del derecho. En los casos concretos que han sido expuestos ante esta magistratura, los requirentes hacen presente que la modificación a la Ley 17.798,
que introdujo el artículo 17b limita seriamente el arbitrio judicial del sistema general de determinación de penas que ha sido arreglado de manera extraordinaria en el Código Penal, tornándose hoy, bajo esta perspectiva, exacerbado e ilimitado, no pudiendo contar los jueces con la vital herramienta con que cuentan para, luego de analizar los casos concretos, poder establecer y determinar en todos los casos la pena justa. Lo mismo sucede, señalan, con el articulado que ha sido establecido en la Ley 18.216, con fines claros de reinserción social, resultando así del todo incoherente con el resto del articulado la imposibilidad de que en ciertos delitos las personas no puedan optar a una pena sustitutiva a la privación efectiva de libertad. De esta forma enuncian que no es posible obtener los antecedentes razonables y objetivos que movieron al legislador para introducir estas reformas en nuestra legislación sustantiva y procesal, tornándose claramente inidónea en una sistemática general que busca la reinserción social de los penados como función primordial de la pena. Concluyen exponiendo que las normas reprochadas, primero la del artículo 17b de la Ley de Control de Armas y luego aquella contemplada en la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, se tornan contrarias a la Constitución política, contraviniendo principios y valores que, desde el constituyente, han permeado a toda la legislación penal y procesal. Por estas consideraciones solicitan que estas acciones sean acogidas en todas sus partes. Evacuados los traslados de fondo, el Ministerio Público, en la persona del señor Fiscal Nacional, solicitan que estos requerimientos sean rechazados en todas sus partes por las razones que son enunciadas a continuación. Primero, y respecto del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, el persecutor penal público hace presente que la historia de la tramitación legislativa de esta norma da cuenta de cómo con esta se pretendió evitar importantes rebajas judiciales más allá del marco abstracto de los tipos penales, cuestión que se quiso evitar, intentando más bien el legislador entregar una respuesta punitiva más severa a cierto tipo de delitos, como aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, en similares términos a como fue establecido en la Ley 18.290 de Tránsito. De esta forma, no existiría la alegada diferencia de trato ni desigualdad contrarias a la Constitución política que comentan los requirentes en sus presentaciones. En segundo apartado, el Ministerio Público hace presente que no se afectaría tampoco la potestad de determinación de penas, cuestión que es materia siempre de competencia del legislador su definición, así como aumentar la severidad del castigo, asegurándose en estos casos que el juez siempre determina la pena dentro del marco de la ley que soberanamente y constitucionalmente ha sido predeterminado para este respecto. En segundo lugar, y respecto a la norma del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, el señor Fiscal Nacional hace presente que se ha buscado dejar fuera, reformando la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, que un importante número de delitos, no solo en aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, se vean dejados fuera de esta posibilidad, por lo que la eventual diferencia de trato alegada tampoco guardaría asidero, ni tampoco algún tipo de discriminación arbitraria que sería alegada con estas acciones, no siendo papel de esta instancia constitucional realizar argumentaciones en torno a las finalidades de la pena privativa de libertad. En tanto se debe en esta sede solo cuestionar su legitimidad o ilegitimidad, pero desde la perspectiva de la Carta Fundamental y no de la eficacia resocializadora. Por estas consideraciones solicita que las acciones deducidas sean rechazadas en todas sus partes. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy los requirentes en los roles 3127, en los roles 3149, 3172, 3173, 3174, 3177, 3218 y 3185, pero ha anunciado que no se presenta en estrados el abogado don Jaime Silva por los roles 3149, 3172, 3173 y 3174. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente en el rol 3127, por Khaled Olwan, alega el abogado Sebastián Vargas Sandoval, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con vuestra venia vengo a alegar requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798, Ley de Control de Armas, en atención a que el caso en concreto, su señoría, dichas normas infringirían de cierta forma, su señoría, los artículos 1, artículo 19, número 2, número 3 de la Constitución Política de la República, artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como se va a pasar a exponer y explicar su señoría excelentísima a continuación.
Haciendo un breve análisis respecto a la causa en concreto y que da origen a la presente causa, a la presente requerimiento de inaplicabilidad, es una causa seguida en el 9º Juzgado de Garantía, causa RUT 15-011-85-225-1, RIT número 14-271-2015, por los delitos, su señoría excelentísima, de daños simples, amenazas no condicionales y disparar arma de fuego en vía pública injustificadamente, previsto y sancionado en el artículo 14, letra D, inciso cuarto de la Ley 17.798. Con fecha 11 de diciembre del año 2015, mi representado pasa a control de detención y es formalizado en dicha audiencia, quedando con la medida cautelar del artículo 155, letra G del Código Procesal Penal, esto es, prohibición de acercamiento a la víctima. Luego, su señoría excelentísima, con fecha 8 de junio del año 2016, el Ministerio Público deduce acusación por estos mismos delitos, basándose principalmente, su señoría, en los hechos, que son bastante largos, pero resumiéndolo, dice en relación principalmente a que mi representado habría sido impactado por la víctima en su vehículo, saliendo de un estacionamiento del Banco Estado, el cual sale a la fuga, mi representado lo sale persiguiendo, y dentro de esta dinámica de persecución logra interceptarlo, supuestamente lo amenaza, supuestamente daña el vehículo, y supuestamente mi representado habría disparado un arma de fuego en la vía pública. Luego de esto, nuevamente continúa la persecución de la víctima y la víctima llega al GOPE de Carabineros de Cerrillos, una unidad policial, en donde, encontrándose supuestamente en flagrancia, le hacen un control a mi representado y le encuentran un arma de fuego, la cual se encuentra debidamente inscrita y tiene la facultad de tenencia mi representado, que es una calibre 9, Zip Sauer, por lo cual su señoría pasa al control de detención que antes se mencionó. Con fecha 14 de... Si me permite un segundo. Como gestión pendiente, su señoría excelentísima, se señala que existe una audiencia de preparación con fecha 14 de julio del año 2016, en que lamentablemente, por no haberse decretado la suspensión por parte de este excelentísimo tribunal, se lleva a cabo remitiéndose los antecedentes al Tribunal Oral en lo Penal, manteniéndose esta como diligencia pendiente porque no se ha realizado en atención a la suspensión que con posterioridad se decretó, y es la causa RIT 184 del año 2016. En este sentido, su señoría, lo que esta parte ha señalado es que con los antecedentes que se han esgrimido y principalmente por el delito que se está acusando a mi representado, se estarían infringiendo las normas antes citadas y que dice relación principalmente con el artículo 1 de la Constitución, artículo 19, número 2, número 3 de la Constitución, artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente en lo que dice relación con la igualdad ante la ley y la no discriminación. De igual forma, su señoría excelentísima, lo que se trata de, o pretende alegar su señoría, y ver que en el caso en concreto existe una desproporcionalidad en la aplicación de la pena, no existe una pena racional y justa para el delito en concreto, en atención a los antecedentes que voy a pasar a exponer y que dicen relación con el fondo del asunto deducido. La verdad, su señoría excelentísima, es que si nos vamos al caso en concreto, mi representado está acusado por un delito de disparar arma de fuego en vía pública injustificadamente, que está penado con que está previsto y sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Esto significa que va de una pena de 541 días a 3 años, solicitando al Ministerio Público la pena de 2 años de presidio respecto a mi representado, sin tomar en consideración circunstancias modificatorias de responsabilidad en atención a las normas que esta parte pretende solicitar su inaplicabilidad, que son principalmente, como ya lo he señalado, el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, esto es, optar a penas sustitutivas, y el artículo 17, letra B, inciso 2 de la Ley 17.798, que dice relación con la determinación de la pena en relación a la aplicación de las normas del artículo 65 al 69 del Código Penal. ¿Por qué señalamos, su señoría excelentísima, que existe esta abierta infracción al principio de igualdad y principalmente no discriminación? Porque en otros alegatos que ha realizado el Ministerio Público, sin perjuicio del alegato que hizo previo a esta alegación, se ha establecido de que existen muchos delitos que tienen como bien jurídico protegido el orden público, o sea, que son delitos de peligro abstracto. Sin perjuicio de ello, en varios de estos delitos sí es posible aplicar la Ley 18.216 y sí es posible aplicar las normas establecidas para la determinación de la pena que dicen relación con el artículo 65 y 69. ¿Y por qué en el caso en concreto no se puede aplicar? Como ya se ha señalado, la modificación que se realizó en la Ley de Armas lo prohíbe, pero restringe
brutalmente, de cierta forma, su señoría ilustrísima, una rebaja posible de pena a mi representado. ¿Y por qué digo esto? Porque mi representado cuenta con 11 número 6, irreprochable conducta anterior. Posiblemente en juicio oral podría tener la circunstancia modificatoria de responsabilidad de un 11 número 9, en el caso que reconozca lo hecho. Y esa situación hace, su señoría, que aplicando de cierta forma las normas sobre determinación de pena, mi representado pueda llegar a una pena de prisión en su grado máximo, que va de 41 días a 60 días. Esa situación actualmente, y con esta normativa que establece, no puede ser aplicable. Sin perjuicio de ello, su señoría excelentísima, mi representado además podría optar a la posibilidad de obtener una pena sustitutiva a la cárcel, esto es, su señoría, en libertad. Esa situación actualmente tampoco se puede llevar a cabo. ¿Y por qué razón? Por esta modificación que se realizó en la ley. Pero ¿qué es lo que ha dicho su señoría excelentísima? Principalmente en lo que hice relación con la discusión parlamentaria. La verdad es que respecto a este tema es muy poco lo que se ha discutido parlamentariamente. Los antecedentes ya se han expuesto en otros requerimientos de inaplicabilidad, como el 2959, el 3062, el 3078, por lo cual no me voy a hacer cargo de decir específicamente en atención al corto tiempo que se le ha otorgado a este abogado. Pero principalmente para poder hacer una distinción o una norma desigual para aplicar en los casos que estamos hablando, se tiene que llevar a cabo en base a dos principios. Uno, que es la racionalidad, y dos, que es principalmente, su señoría excelentísima, el hecho de la objetividad. En el caso en concreto, creemos, su señoría excelentísima, de que la verdad, esa racionalidad por parte del legislador no se ha llevado a cabo, porque priva a mi representado, en comparación con otros delitos de peligro abstracto, en donde el bien jurídico protegido es el mismo, que es el orden público, la facultad de poder aplicar beneficios, como es la pena sustitutiva y como es las normas correspondientes a la determinación de la pena. Lo que en el caso en concreto, por una situación puntual, en donde la Fiscalía ha estimado que existe el delito del artículo 14, letra D, inciso cuarto de la ley 17.798, pudiendo ser así, su señoría, la aplicación del artículo 11 de la ley 17.798, que es la de portar un arma de fuego que se encuentra debidamente inscrita, ha decidido arbitrariamente, según sus facultades, la de aplicar otro tipo penal, siendo que la norma del artículo 11 tiene la pena de falta. Pena de falta, su señoría excelentísima, que no haría ni siquiera aplicable o no sería necesario estar discutiendo las infracciones que provocan los artículos primero y segundo de la ley 18.216, porque la pena de falta podría verse cumplida con el solo pago de una multa, o derechamente el artículo 17, letra D, inciso segundo de la ley 17.798. Sin perjuicio de ello, estamos hablando aquí del artículo 14, letra D, que es lo que nos abarca. Dicha situación no tiene racionalidad y no dice relación con una proporcionalidad de la pena que se encuentra establecida, como lo señalé en un principio, en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República. ¿Qué significa esto? Que el juez tiene la obligación, de cierta forma, de establecer una pena justa en el caso en concreto en atención a principios de racionalidad. Si existen dos circunstancias modificatorias de responsabilidad, ¿por qué su señoría va a quedar al arbitrio, de cierta forma, de una ley, el de fijar una pena mayor al que se le aplican a otro tipo de delitos? Delitos que están abarcados dentro del mismo ámbito, como lo he señalado, que dicen relación con el peligro abstracto y dicen relación con el mismo bien jurídico protegido, que es el orden público. Esa situación, su señoría, la verdad es que no cuenta justificación alguna por parte de este requirente y hace, de cierta forma, aplicable el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, resolviendo derechamente, su señoría, la inaplicabilidad de estos preceptos legales. En ese sentido, su señoría, y terminando con mis alegaciones, voy a solicitar que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad solicitado por esta parte respecto a la norma en concreto, con expresa condena en contra. Gracias, su señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. En las causas roles 3177 por Nicolás Gutiérrez Ayala y en la 3218 por Hugo Miranda Tavilo y Juan Tavilo Miranda, alega la abogada de la Defensoría Penal Pública, Francisca Jerezi Guajardo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La Defensoría Penal Pública ha interpuesto dos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En primer lugar, la causa 3177 en favor de don Nicolás Felipe Gutiérrez Ayala, solicitando desde ya se declare inaplicable la norma del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216. En razón de que estimamos vulneradas diferentes garantías o disposiciones constitucionales
e internacionales. En el caso concreto, ¿qué paso a exponer? Mi defendido se encuentra condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso por los siguientes hechos: que el día 30 de agosto de 2015, alrededor de las 00:30 horas, en circunstancias que funcionarios de Carabineros de Chile se encontraba en calle Condel con Aníbal Pinto de esta ciudad, realizando un control vehicular al automóvil marca Nissan modelo Sentra, observaron al imputado Nicolás Felipe Gutiérrez Ayala, quien viajaba de copiloto, lanzar al suelo un objeto que resultó ser una pistola de color negro y su respectivo cargador con 6 municiones en su interior, sin contar con la respectiva autorización para el porte de arma ni municiones de la autoridad fiscalizadora. El Tribunal Oral finalmente condena a mi defendido por el delito de porte ilegal de municiones previsto y sancionado en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 17.798, en relación con el artículo segundo letra C del mismo cuerpo legal, y en la misma sentencia se consigna que respecto a la pistola incautada, en la discusión en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en instancias previas, se decretó el sobreseimiento definitivo por respecto del porte de arma de fuego, toda vez que no era apta para el disparo. Esto se consigna en la sentencia en el considerando 9. Se reconoce en favor de mi defendido en la sentencia las circunstancias atenuantes de la irreprochable conducta anterior y de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y condena en definitiva a mi defendido a la pena de 541 días de presidio menor en grado medio, accesorias legales correspondientes por el delito de porte ilegal de municiones, sin pena sustitutiva, reconociendo un día de abono, toda vez que en la audiencia de control de detención había quedado con firma semanal ante la comisaría respectiva. Estimamos, en este caso concreto, que existe infracción de disposiciones constitucionales, particularmente el artículo 19, número 1, 19, número 2 de la Constitución Política de la República, del artículo 1, también del artículo 19, número 3, inciso 6, que garantiza a toda persona un procedimiento racional y justo. El principio de igualdad ante la ley, señorías, estimamos que se encuentra vulnerado por cuanto no se logra entender por qué respecto de este ilícito, que particularmente es un delito de peligro abstracto, se debe encontrar en una situación distinta a otros ilícitos de la misma naturaleza, y tal cual lo señala el artículo 1, se debe encontrar en una situación de la misma especie en relación con otros ilícitos que tienen aparejada una pena de crimen, como son el delito de secuestro, de sustracción de menores, de parricidio, de violación con homicidio, homicidio calificado, etcétera, entendiendo que el inciso segundo del artículo 9 tiene aparejada una pena de presidio menor en grado medio, bastante inferior a los otros artículos, a los otros delitos que se impide la imposición de una pena sustitutiva. Asimismo, se les equipara a determinados delitos en los cuales hay una reincidencia de la misma conducta, como es el delito de tráfico de drogas o como es los ilícitos de robo con intimidación o violencia. A nuestro juicio, esta disposición de la Ley 18.216 no pasa el test de igualdad, ya que establece un trato diferenciador en una situación similar, carece de fundamentos razonables y objetivos y adolece de falta de idoneidad. Se trata de, como ya señalé, de un delito de peligro abstracto y que tiene aparejada una pena de presidio menor en grado medio, y que perfectamente, de no existir esta prohibición, podría mi defendido haber sido beneficiado con la pena sustitutiva de la remisión condicional, toda vez que reúne todos los requisitos del artículo 4 de la Ley 18.216, y, en definitiva, se cumplen los fines que tuvo en vista el legislador al momento inicial de dictar la disposición penal sobre penas sustitutivas, esto es, el fin preventivo especial, particularmente la resocialización del encartado. Además, creemos que dicha norma carece de fundamentos razonables y objetivos, toda vez que, pese a la discusión parlamentaria, no se entiende por qué, respecto de este hecho, un porte de municiones, en donde el arma en cuestión no era apta para el disparo, pueda ser
de tal entidad que no merezca una pena sustitutiva, no habiendo en definitiva forma alguna con estas solas municiones de producir una lesión efectiva tanto en personas como en la integridad o la vida de las personas. Por lo mismo, entendemos que no sobrepasa el test de la idoneidad, de la igualdad en relación con el principio de proporcionalidad que se establece en la Carta Fundamental y, en definitiva, para establecer una pena justa y proporcional al ilícito por el cual se encuentra condenado mi defendido. En el mismo orden de ideas, en relación en la causa 3218, respecto de dos imputados, Hugo Antonio del Rosario Miranda Tavilo y Juan Pablo II Tavilo Miranda, solicitamos la inaplicabilidad de dos normas, la que ya indiqué y la del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798, que establece un marco rígido y la imposibilidad de la judicatura de establecer la pena justa y proporcional. Los hechos particulares de esta causa son que mis defendidos se encuentran acusados porque el día 10 de diciembre de 2015, a las 10:45 horas, fueron sorprendidos por funcionarios de Carabineros de Chile en un camino interior frente a la parcela número 27 del sector del pueblo El Rosario, kilómetro 18 de la ruta D41, comuna de La Serena, movilizándose en el vehículo marca Daewoo, modelo Lanos, portando una escopeta marca A. Rossi calibre 16, número de serie SP388004, apta para el disparo sin contar con las autorizaciones competentes. Mis defendidos pasaron a control de detención, quedaron con la firma mensual en dependencias policiales, se les reconoce la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, no se solicitan circunstancias agravantes y el Ministerio Público está solicitando una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. En los antecedentes de la carpeta de investigación consta que los funcionarios policiales declaran y señalan que en el asiento trasero de este automóvil se encontraba esta escopeta cartucho 16 y que mis defendidos, siendo consultados respecto de dicha arma, indican en forma voluntaria que se las habían prestado para ir a cazar. Se señalan los mismos argumentos que ya indiqué, además de los que dicen relación con el artículo 17, letra B, inciso segundo de la Ley de Control de Armas, porque al establecer este marco rígido para la judicatura y prohibir la aplicación de las normas del artículo 65 a 69 del Código Penal, impide al juzgador establecer una pena racional y justa, lo que incide derechamente en perjuicio de mis defendidos, toda vez que de no existir esta norma sería plenamente aplicable el artículo 67 del Código Penal. En el caso concreto, ya existiendo una circunstancia atenuante previo a la realización del juicio, el Tribunal del Fondo estaría obligado a imponer la pena en su mínimo por aplicación del inciso segundo del artículo 67. En un evento más beneficioso, en que se pudiera configurar otra circunstancia atenuante, como por ejemplo la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, se podría aplicar el inciso cuarto del artículo 67, pudiendo rebajar en grado el tribunal la pena asignada al delito, incluso a una pena de presidio menor en su grado medio, permitiendo incluso la remisión condicional de la pena en relación con la otra norma impugnada de la Ley 18.216. Finalmente, también redunda en que con la dictación de esta normativa que impide la pena sustitutiva, también se impiden los fines resocializadores que tuvo en vista el legislador al momento de dictar primitivamente la Ley 18.216. Es por todas estas razones, señoría, que lo mismo alegado en la otra causa, es que estimamos que se vulneran todas estas disposiciones constitucionales y de tratados internacionales, lo que hace que en los casos concretos se pueda decretar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por incidir derechamente en lo que se va a resolver respecto a mis defendidos y que, en definitiva, se establece que estos preceptos son inconstitucionales a juicio de esta defensa. Bien, muchas gracias. Por el requiriente, en la causa rol 3185, por Luis Arteaga, ¿es el requerido? ¿Sí? Alega usted. Muy bien. Tiene la
Muchas gracias, señoría excelentísima. Con la venia del Ilustrísimo Tribunal Constitucional, yo doy inicio al alegato de la presente causa a favor de don Francisco Lipimán Calpán, solicitando que se declare en definitiva la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos ya señalados, que son el artículo 17, letra B, inciso segundo, la ley 17.798, e inciso segundo, el artículo primero de la ley 18.216. En forma breve, señalo que mi representado ha sido acusado y posteriormente condenado por los delitos de porte de arma prohibida, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 3 de la ley 17.798, y condenado a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias legales, y por el delito de porte ilegal de municiones, de cartuchos o municiones, previsto en el artículo 9 en relación con el artículo 2, también la ley 17.798, y en concreto a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales. Como se señaló al señor relator, con posterioridad a la condena fue inmediatamente suspendida la tramitación de la presente causa. Ahora bien, ¿por qué se solicita que se declare esta inaplicabilidad? Como ya se ha señalado por los colegas que me han precedido, se estima que dichas normas estarían infringiendo tanto preceptos constitucionales como de aquellos contenidos normas de derecho internacional que consagran la igualdad ante la ley y la no discriminación. En síntesis, lo que se trata de demostrar, ¿no es cierto?, es que ante situaciones similares se ha establecido un trato diferenciado que es arbitrario. Ahora, ¿en qué consiste este trato diferenciado? En privar, por una parte, de la aplicación de pena sustitutiva, y por el otro, la aplicación de las normas de los artículos 65 y 69 relativa a la determinación de la pena del Código Penal. Ahora, ¿por qué se dice que este trato diferenciado es arbitrario? En el caso de las penas sustitutivas, en general, el criterio que permite determinar si es aplicable en una pena sustitutiva, en general, es la pena en concreto. Según la penalidad que se le aplique, están descartadas ciertas situaciones de la aplicación de penas sustitutivas. Luego, en abstracto, también existen delitos que ya se encuentran excluidos previa a la modificación legal de esta aplicación de penas sustitutivas, y como bien se señaló, se trata de delitos que ya en abstracto están sancionados con pena de crimen. En su mínimo o en su mínimo, según si se compone de uno o varios grados la pena, parten de los 5 años y un día. Situación distinta a lo que ocurre en los delitos a los cuales me he referido, por los cuales fue condenado mi representado, uno de los cuales su pena en abstracto es presidio menor en su grado medio, y la otra parte en presidio menor en su grado máximo. Situación distinta. En el caso, además, debemos señalar que en cuanto a los bienes jurídicos tutelados, se trata todos esos casos en los que se señala en la norma previamente que excluía los otros delitos, el artículo primero, se trata de delitos que atentan gravemente contra la libertad de las personas, el secuestro agravado, contra la vida, contra la indemnidad sexual o contra la libertad sexual. Son delitos que tienen un resultado concreto, un daño, una lesión, son delitos de lesión. En cambio, en esta situación, como bien se ha señalado, estamos frente a un delito de peligro, y no solamente de peligro, sino que de peligro abstracto, donde basta el solo porte de estos antecedentes, de estas especies, para estimar configurar el delito, aun cuando no estuvieran relacionados con un delito en particular, o aun cuando no se vislumbre una próxima puesta en peligro siquiera de un bien jurídico. Es de peligro abstracto. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que se hace en este caso. Pero, como bien se señaló además, si se trata de escudriñar en la historia de la ley, no hay un fundamento razonable que justifique esta diferenciación, y lo que lo convertiría en arbitrario. De hecho, se ha señalado que esta modificación legal fue producto de una indicación del Ejecutivo que se introdujo 90 días antes de la entrada en vigencia de esta ley, sin mayores antecedentes, como normalmente lo hace el Ejecutivo cuando propone alguna modificación legal, y sin mayor discusión se aprueba. En el caso de la ley 18.216 hay una opinión que se menciona del senador Procurica que manifestó que podría ser conveniente distinguir entre delitos, estos portes que no están asociados a delitos y portes que sí están asociados a delitos y que podrían poner en peligro a una víctima en concreto. Sin embargo, no se tomó en consideración y se aprobó sin mayores discusiones el texto tal como señala. No se hizo ningún tipo de distinción, como ocurre en el caso de la modificación a la ley de tránsito, donde se distingue según la gravedad de las conductas y de los resultados, y de todas maneras en los cuales no se prohíbe de manera absoluta el otorgamiento de penas sustitutivas. Lo mismo ocurre en el caso del artículo 17 de letra B, inciso segundo de la ley 17.798. Hay una opinión, no de los parlamentarios, sino que del profesor Matu, que simplemente se remite a la necesidad de evitar rebajas, que justamente es lo que impide la aplicación de las normas
la provisión de aplicar las normas de los artículos 65 y 69 del Código Penal, que contempla la posibilidad de hacer rebaja. Es decir, tampoco tiene un fundamento razonable, se justifica en sí mismo, es una especie de una tautología lo que hay en esa justificación. No es aquello que permite de manera racional efectuar este tipo de discriminaciones. También arbitraria en cuanto se ha mencionado, como se ha mencionado, al compararlo con otros delitos de peligro, como por ejemplo la ley, los contemplados la ley 20.000. Son delitos de peligro que afectarían o ponen en peligro la salud pública. En este caso solamente se prohíbe cuando se trata de un reincidente, no en otras situaciones, como ocurriría en este caso. Lo mismo, viéndonos, si bien ya delitos contra la propiedad, en ese caso también se prohíbe por la ley 18.216 la imposición de pena sustitutiva solo cuando se trata de reincidentes. Es decir, ¿por qué en este caso no se aplica criterios similares? Hay un fundamento racional, hay una diferenciación según situaciones concretas, en este caso no lo existe. También si lo comparamos con otros delitos también de mayor gravedad pero que tienen idéntica pena, pensemos en el abuso sexual de menor de 14 años, tiene pena idéntica al porte de arma prohibida, 3 años y un día a 10 años. Sin embargo, dicho delito que afecta ya la libertad sexual, la indemnidad sexual de los menores, tiene la posibilidad efectiva de acceder a pena sustitutiva y de hecho día a día en los juicios se ven condenados que acceden a dicha pena sustitutiva. Más en este caso que estamos frente a un delito de peligro abstracto, no es posible. ¿Cuál es el fundamento? Se desconoce. Ahí radica la arbitrariedad de dichas disposiciones. Y lo mismo podríamos decir para el caso del artículo 17, letra B, en su inciso segundo. No se ve cuál es el motivo, por ejemplo, si lo comparamos con las otras situaciones, ley de tránsito, por la afectación particular del derecho a la vida que se produce o la integridad física, donde se introducen esas limitaciones. En el caso de los delitos de robo, son delitos contra la propiedad y de alta connotación pública. No debemos recordar que esas modificaciones se introdujeron a propósito del revuelo que han ido causando en determinados periodos, determinadas situaciones, como por ejemplo la ley Emilia y actualmente la agenda corta que en relación con los delitos de robo de alta connotación pública, pero en este caso porque se afectan bienes jurídicos de manera particular. Ahora bien, en el caso concreto, señoría excelentísima, estamos ante un imputado que primero sorprendido en un lugar de noche, en un sector rural, y porque se encontraba ahí junto a dos personas que huyen de este lugar, se le hace un control de identidad. No obstante que se queda en el lugar, se le hace el control de identidad. Ha sido condenado, pero es un cuestionamiento central que se ha hecho por parte de la defensa acerca de la legalidad de este procedimiento y de la posterior detención. ¿Y qué se le encuentra? Un arma de fogueo supuestamente modificada para el disparo de municiones calibre 22 milímetros, de escaso poder. De todas maneras, en un estado de funcionamiento con observaciones, según lo que se expresó en el juicio, faltan las tapas de su empuñadura y para operar supuestamente municiones que son de un bajo poder, son 6 milímetros. Es un imputado que no tiene antecedentes penales. Es más, en los documentos internos de la Fiscalía, cuando se observa los delitos asociados a este sujeto, se observa que el único en el cual ha intervenido o en el que se encuentra asociado es una causa previa por violencia intrafamiliar donde es testigo y donde la víctima es su madre. Es decir, eso revela la injusticia que implicaría la prohibición de aplicar penas sustitutivas en situaciones como esta. Delitos por el porte de especies de escaso poder, como sería esta arma de fogueo supuestamente modificada, y cartuchos que son de escopeta, son de caza en el campo, regular dicha situación, y donde, como dije, no se constata la efectiva puesta en peligro o la efectiva afectación del bien jurídico, un delito de peligro abstracto. Por eso, señoría excelentísima, es que solicito que se acoja el presente requerimiento y en definitiva se declaren inaplicables por inconstitucionalidad los preceptos legales ya señalados y particularmente el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, así como también el inciso segundo del artículo 17, letra B, de la ley 17.798. Bien, gracias, don Luis. Por el Ministerio Público, alega ahora el abogado Hernán Ferrera.
Gracias, señor presidente. Con su autorización, Muy bien. alego entonces por las causas acumuladas, cuya vista se inició con lo discutido respecto de una primera causa que se vio completamente en forma separada. En razón de esto, entendiendo que es una misma vista de la causa, evidentemente no voy a reiterar argumentos que ya expuse en la primera alegación que le correspondió a esta parte llevar a cabo. Excelentísimo tribunal, evidentemente la defensa, ¿no es cierto?, son bastante optimistas en relación a los pronósticos de sus sanciones. A mí me parece, entre otras cosas, que, por ejemplo, en el requerimiento correspondiente al rol 3127, una persona que, si bien tiene escrito un arma calibre 9 milímetros, sale en persecución de otro conductor que le habría chocado el auto y le dispara con esta arma, me parece que no es merecedor de una pena de falta, digamos. Pareciera que los pronósticos y las posibilidades escapan un poco al control que se debe hacer en esta sede. Naturalmente, el Ministerio Público ha ejercido acusación y se han impuesto condenas en razón de hechos que constituyen, en nuestro concepto, los ilícitos por los cuales han sido acusados, y el pronóstico, como digo, queda dentro de los argumentos bastante fuera y excedido, ¿no es cierto?, del marco de debate que se debe llevar a cabo en esta sede. Dicho esto, me aboco a 4 requerimientos de inaplicabilidad cuyo abogado no se presentó a alegar esta vez, pero que nosotros quisiéramos hacer alguna diferencia en relación a los otros requerimientos planteados en este caso, respecto de los cuales, ¿no es cierto?, en su totalidad pedimos su rechazo. Y me refiero a los requerimientos correspondientes a los roles 3149, que está acumulado al 3181, al 3172, 3173 y 3174. Y en particular en lo que se refiere a las objeciones relativas a la disposición del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Nosotros hemos insistido en estos 4 casos y en relación a esta objeción, sin perjuicio de las objeciones generales relativas a las otras alegaciones, que además aquí en este punto en particular estos 4 requerimientos deben ser desestimados porque no tienen ningún razonamiento o justificación susceptible de ser juzgada en esta sede. Y lo que hemos sostenido y lo volvemos a decir hoy día es que en estos, respecto de este artículo en particular, no se dice absolutamente nada en el requerimiento. La única parte del requerimiento, que no son muy extensos, está en el párrafo final. Y en el párrafo final, sencillamente se utiliza una serie de calificativos, ¿no es cierto?, con resonancias jurídicas, evidentemente, arbitrario, desigual, etcétera, pero no hay ninguna explicación acerca de cómo en cada uno de esos casos, efectivamente, la aplicación de la regla termina siendo de las características que se está denunciando. El resto de los requerimientos de estos 4, todos están o apuntan a lo dispuesto en el artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Pero si uno revisa estos requerimientos no encuentra ningún motivo susceptible de ser juzgado en este escenario, por lo tanto nos parece, ni siquiera resulta en este caso aplicable un examen de oficio, porque están bien identificadas las disposiciones constitucionales supuestamente vulneradas y es un problema de vacío de fundamentación. No es un problema de identificación de una supuesta infracción constitucional, sino derechamente no tiene ni contiene ningún elemento susceptible de ser juzgado de acuerdo a las competencias que tiene este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, a mayor abundamiento, por sobre las argumentaciones que hemos expuesto respecto del artículo 17b y el artículo primero de la ley 18.216, refuerza nuestra petición de rechazo en la parte relativa a esta última precepto legal, la falta de fundamentación que tan claramente vislumbramos en los 4 requerimientos antes aludidos. En segundo término, hay un requerimiento, que es el 3187, que cuestiona adicionalmente el tipo penal del artículo 9, inciso primero, ¿no? Este requerimiento es el rol 3187, ¿no?, donde además de las disposiciones legales a las que aluden los otros requerimientos, se ataca el artículo 9 en particular.
Y este ataque ocurre por cuenta, ¿no es cierto?, de una calificación que se hace de estos delitos como delitos de peligro abstracto y se estima que sería infractor o vulneratorio de la prohibición de presumir la responsabilidad penal de derecho. Nosotros contestamos evidentemente ese requerimiento y argumentamos en razón de que este fuere desestimado. Básicamente la problemática a la que nos introduce este reclamo es una problemática de gran calado, digamos, que tiene que ver con la forma en que hoy día se llevan a cabo nuestras relaciones sociales. Son relaciones masivas, relaciones impersonales, muy incidentes muchas veces en aspectos muy relevantes de las personas, pero que en definitiva logran identificar la presencia de bienes jurídicos colectivos, que es difícil de superponer o aplicar o asumir respecto de personas concretas, y se ocupan ampliamente en el ámbito de los delitos económicos, de los delitos de medio ambiente, de protección de los derechos de los trabajadores, etcétera. Incluso dentro de la estructura de desarrollo de los delitos, en la castigo de las tentativas está también inmerso exactamente este mismo problema. Nuestra posición ha sido pedir que se rechace este reclamo, naturalmente. Para ello hemos aludido a las dos sentencias de este tribunal que también están mencionadas en los requerimientos. Una es la 739, que se refería al delito de asociación ilícita. Allí nosotros hemos destacado que está reconocida la existencia de estos bienes jurídicos colectivos y el rol 993, donde hay además una prevención suscrita por los ministros Bertelsen en esa época y el ministro Correa Sutil, respecto de la posibilidad de que la Constitución considere o ampare este tipo de ilícitos bajo bajo parámetros que están allí mismos mencionados, la necesidad de tutelar bienes jurídicos que evidentemente son relevantes, pero que resultaría de muy difícil comprobación su daño, ¿no? Imaginar a este respecto el verter contaminantes en el mar, presentar declaraciones falsas a autoridades financieras u otros, difícilmente podría identificarse una víctima en un ámbito lesivo, pero me parece indiscutible que son merecedores de resguardo en ámbitos tan diversos y tan importantes en este caso como el derecho penal, que pudiera evidentemente cumplir un rol justamente en el resguardo de estos bienes jurídicos. Y además nos introduce en una problemática que tiene que ver con una cuestión que se discute mucho en el ámbito del derecho penal, como todos bien sabemos, que de hecho está en la discusión acerca de si está en el centro o no la tutela de bienes jurídicos, partiendo por allí. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que encontramos cuando uno revisa la doctrina son personas que evidentemente critican esta técnica legislativa, esta forma de configurar los delitos, y otros teóricos, ¿no es cierto?, profesores que estiman que es una forma legítima de llevarlos a cabo. Nos parece que no se ha descubierto, por lo menos en el requerimiento, que la Constitución adopte alguna de estas particulares miradas sobre las funciones del derecho penal y otros que permitan de verdad hacer el vínculo entre el establecimiento de este tipo de ilícitos y un quebrantamiento constitucional como el que se viene mencionando. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos en definitiva es que se desestime. Primero, porque están orientados a resguardar bienes jurídicos colectivos. Segundo, porque evidentemente nos introduce en un debate donde hay opiniones divididas y nos parece que la Constitución no revela inclinación por una u otra doctrina a este respecto. Y tercero, porque en los dos casos revisados a los que hemos aludido durante este alegato han sido rechazadas las objeciones planteadas respecto a los delitos de asociación ilícita y microtráfico, respectivamente, de los números a los que se ha hecho referencia precedentemente. En definitiva, excelentísimo tribunal, cerrando estas alegaciones, haciendo una muy breve referencia a nuestros alegatos en general respecto de esto, nosotros cuestionamos y seguimos e insistimos en ello, en que no existe una buena delimitación del grupo de iguales bajo los cuales se denuncia una infracción del principio de igualdad. Nos parece que la reflexión legislativa no está sujeta a un escrutinio como el que se pretende en los requerimientos respecto a su fundamentación y, por último, respecto a los dos preceptos legales cuestionados, ya no el artículo 9 al que aludimos precedentemente, se encuentra
respetándose las facultades del legislador sin inmiscuirse con infracción a la Constitución dentro de las facultades que tienen los tribunales para determinar las sanciones, motivos todos por los cuales solicito que se desestimen los requerimientos presentados en todos los casos que se ven conjuntamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos para continuar con las otras vistas.